Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 14 de diciembre de 2024. Y el día de hoy hay mucho que comentar, ya que nuevamente en la zona del sur de Donetsk los combates han sido muy intensos y el ejército ruso ha logrado avanzar en múltiples direcciones. De hecho, el avance del día de hoy supera, si es que no me equivoco, los 40 kilómetros cuadrados y hemos visto cómo han caído líneas defensivas muy importantes y cómo se ha avanzado en distintas direcciones que progresivamente pueden llevar hacia distintos puntos críticos. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido, si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda pero tremenda para mí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en el sur de Donetsk. Vamos a ir desde sur hacia el norte, vamos a comenzar hablando de Velika Novoselivka, vamos a luego hablar del sur de Kurajove y vamos a cerrar finalmente con todo lo que es el frente de Pokrovsk, siendo lo más importante, en mi opinión, de estas últimas horas, lo que está ocurriendo en el sur de Kurajove, el segundo punto que comentaremos el día de hoy. Así que comencemos, no perdamos más tiempo y vamos directamente hacia todo el frente de Velika Novoselivka. ¿Por qué? Bueno, durante las últimas horas hemos visto cómo los rusos han vuelto a avanzar en esta dirección, pero antes de hablar de ese avance, me gustaría contextualizar un poco lo que ha estado ocurriendo en Velika Novoselivka. Hemos visto cómo progresivamente los rusos han estado presionando desde el sur, comenzando desde Staromayorsk y Urozhaine, capturando ambas localidades, donde luego los rusos fueron rechazados por la defensa ucraniana en la localidad de Makarivka. Luego, se vio como el ejército ruso cambió su enfoque y a raíz de lo que fue la captura de Ugledar, comenzaron a presionar la ciudad de Velika Novoselivka desde el este. Eso dio mucho éxito, los rusos avanzaron una cantidad tremenda de territorio, capturaron la localidad de Razdolne, lograron capturar gran parte de Novi Komar y lograron entrar en Velika Novoselivka. Esta captura de Novi Komar ponía al ejército ucraniano en una situación muy complicada porque con eso los rusos podían cortar físicamente las rutas que entraban hacia Velika Novoselivka desde el norte. Pero luego se vio como el ejército ucraniano contraatacó, cómo logró expulsar a los rusos de Novi Komar, y si bien no puede tener un control total sobre estas rutas debido a que están bajo el peligro del fuego ruso, de igual manera mejoró un poco la situación ucraniana en esa dirección, y desde ahí no hemos visto más movimiento. Pero lo que sí ha ocurrido durante estas últimas semanas es que los rusos han aumentado la presión desde el oeste. Los rusos desde Rivnovil han comenzado a avanzar, han logrado capturar distintas posiciones en altura y eso ha vuelto a ocurrir durante el día de hoy. Y con eso estamos viendo cómo los rusos se están aproximando hacia las localidades de Makarivka y de Storozheve. Acá tenemos que recordar nuevamente que las posiciones donde los rusos están avanzando se encuentran en la altura. Y hay que recordar que estas otras localidades como Makarivka, Neskuchne, Storozheve, Bremivka y Velika Novoselivka, la ciudad en sí, todas se encuentran en un valle, así que estas posiciones están complicando bastante lo que son la defensa o lo que es la defensa ucraniana de estos pequeños pueblos, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y en definitiva hemos estado viendo una táctica rusa que se ha visto una y otra vez en el frente. Normalmente lo comentamos de manera más macro acerca de cómo el ejército ruso busca presionar en distintas direcciones cuando el ímpetu del avance termina siendo detenido completamente por los ucranianos en un punto del frente, luego se reinicia en otro, como por ejemplo cuando los rusos no avanzaban más en Pokrovsk, comenzaron a enfocarse en Ugledar, etc. Ya conocen esa dinámica, pero eso también ocurre a nivel de frentes específicos que hemos estado viendo cómo los rusos van presionando, como los rusos hace varias semanas tenían Velika Novoselivka no cerrada, pero sí con presión desde 3 direcciones, y hemos visto cómo progresivamente han estado presionando en cada una de ellas, y cuando la presión desde una de esas direcciones deja de causar retiradas o por parte del ejército ucraniano o avances por parte del ejército ruso, hemos visto cómo se busca otro eje de presión. Y eso mismo está ocurriendo ahora mismo, primero hacia Makarivka. Esos intentos luego dejaron de rendir frutos. Ahí es cuando los rusos comenzaron a presionar desde el este de Velika Novoselivka, tomando Razdolne, llegando a Novi Komar, pero eventualmente el ejército ucraniano logró detener todos estos avances y ahora vemos cómo los rusos comienzan a aproximarse desde el oeste. Un nuevo eje de avance.
y lo más probable es que los rusos durante el próximo tiempo van a intentar tomar las localidades de Makarivka y Storozheve para ir complicando aún más las posiciones ucranianas en Velika Novoselivka y quizá para comenzar a destrabar los avances rusos desde el sur que, como ya lo habíamos comentado, cuando los rusos llegaron a Makarivka desde Urojaine y Staromayorsk, fueron frenados exitosamente por el ejército ucraniano tras una serie de contraataques. Vamos avanzando a lo largo de lo que es el frente para llegar finalmente a toda esta línea defensiva ucraniana que se encuentra hacia el sur de Kurajove. Contextualizando un poco, desde la batalla de Ugledar veníamos adelantando que había una serie de pueblos que se podían consolidar como la próxima línea defensiva ucraniana en el sur de Donetsk. Y efectivamente eso ocurrió, y comenzamos a ver batallas por localidades como Antonivka, Katerinivka, Yelisavetivka, Ilinka, Romanivka, etcétera, etcétera. Prácticamente desde Antonivka, que se encuentra acá, hasta la localidad de Sujiyali, que se encuentra por acá. Eso lo habíamos comentado bastante, habíamos hablado acerca de cómo los rusos comenzaban a presionar toda esta línea defensiva desde el este, presión que, si bien estaba rindiendo frutos, era una presión bastante difícil de ejercer, debido a que normalmente los ataques frontales terminan siendo más costosos en esta guerra. Así que eventualmente vimos cómo los rusos presionaban desde el sur, presionaban desde el norte y cómo eventualmente forzaron un par de retiradas ucranianas en Yelisavetivka, en partes de Antonivka, en partes de Romanivka y en Ilinka. Y eventualmente vimos cómo este eje de presión aumentó y cómo las fuerzas ucranianas comenzaron a retirarse de Uspenivka, Ganivka, Veseligai y partes de Trudove. Dicho esto, eventualmente surgió la información el día de ayer de que el ejército ucraniano no se había retirado completamente y que habían tropas ucranianas que se encontraban atrapadas en Ganivka. Bueno, la información que se tiene de las últimas horas depende de qué fuente uno quiera recoger. Fuentes ucranianas comentan que estas tropas lograron retirarse y que lograron establecerse en nuevos puntos defensivos, mientras que las fuentes rusas comentan que estas posiciones ucranianas fueron destruidas. ¿A quién le quieren creer? La verdad es que es cosa de ustedes, pero esa es la versión que está entregando cada uno de los bandos. Lo que sí he visto, y lo comentamos el día de ayer, es que nuevamente muchas fuentes ucranianas están bastante disgustados con el actuar de los oficiales a cargo, donde nuevamente tropas caen rodeadas en un movimiento que era extremadamente predecible, un movimiento en pinzas que nosotros acá veníamos comentando hace semanas, así que si los comentábamos acá, lo tenían más que claro probablemente los oficiales a cargo, y a pesar de todo eso, no retiraron a las tropas de la manera prudente, de la manera necesaria. Quedaron tropas atrapadas y, aunque sea cierto, si es que es cierto que lograron retirarse, lo más probable es que estas retiradas llegaron a un costo importante, ya que estaban casi cercadas estas tropas en Ganivka. Así que hay que tener eso en cuenta, estas críticas se estaban emitiendo y nuevamente han reflotado, y lo más llamativo es que cada vez se ironiza más por parte de las fuentes ucranianas con estas típicas frases que liberan los canales oficiales ucranianos, donde comentan que, bueno, defendieron las posiciones lo más que se podía, pero eventualmente por el desgaste las posiciones eran insostenibles, así que las tropas se retiraron a otras posiciones defensivas preparadas previamente. Y esa misma frase se reitera una y otra vez a lo largo de esta guerra. Inicialmente había mucha gente que las creía y eventualmente menos y menos gente las comenzó a creer cuando se vio como muchas de estas retiradas eventualmente fueron seguidas por avances masivos por parte del ejército ruso, especialmente en la zona de Pokrovsk. Pero dicho todo esto, este es un avance importante de unos 15 kilómetros cuadrados, son varias localidades que ahora han caído bajo el control del ejército ruso, y ahora en esta línea defensiva quedarían Sujiyali, Yantame y Konstantinopolsk. Más que nada eso, quizás Selenivka, dependiendo de lo que quieran considerar. Pero prácticamente lo que se ve es que el camino hacia el sur de Kurajove está abierto, se ve que entre Stariterny y Sujiyali los rusos están formando una nueva pinza para obligar a los ucranianos a retirarse de Kurajove, y veremos si es que se entra nuevamente en esta misma dinámica. Desde el norte los rusos están muy cerca hacia Dachne y hacia Kurajove. Desde el oeste, desde el sur están bastante más lejos, pero como lo veníamos comentando, esta última línea defensiva ha sido quebrada en múltiples ocasiones y quedan solamente un par de localidades que ya son localidades que están bien separadas, no se ve la misma densidad que se veía anteriormente, así que hay que considerar eso para lo que puede ocurrir durante las próximas horas. Pero lo cierto es que los rusos están cada vez más cerca de poder comenzar a lanzar asaltos hacia el sur de Kurajove.
Y por último vamos a cerrar hablando de todo lo que es el frente de Pokrovsk, un punto del frente del cual hemos hablado bastante últimamente, debido a que ha habido una intensificación de los avances por parte del ejército ruso. ¿Qué es lo que se ha visto en las últimas horas? Bueno, los rusos principalmente han avanzado en dos direcciones. Desde Shevchenko han comenzado a avanzar hacia la localidad de Piszania, avanzando un par de kilómetros hacia el oeste de las posiciones rusas en Shevchenko y ya obligando a los ucranianos a retirarse hacia Piszania en sí. Y tendremos que ver ahora durante las próximas horas si es que comienzan los asaltos contra esa localidad, contra ese pueblo de Piszania. Y en segundo lugar, a raíz de las posiciones rusas en Shevchenko y distintas posiciones rusas en el frente de Novogrodivka, el ejército ruso ha logrado forzar ciertas retiradas por parte del ejército ucraniano, avanzando sobre 10 kilómetros cuadrados en dirección a distintas localidades como Vytorozhenia, donde los rusos han entrado, en Dachenske, donde los rusos han entrado en las afueras, y también en Lysivka, donde los rusos ya controlaban ciertas posiciones dentro de la localidad. Así que vemos cómo nuevamente han avanzado, cómo han comenzado batallas por distintas localidades y cómo los rusos se están acercando más y más hacia lo que es la ciudad de Pokrovsk. Esto lo hemos comentado mucho en el último tiempo. En un momento, los avances rusos hacia Pokrovsk se habían paralizado, y luego vimos cómo lentamente estos comenzaron a progresar nuevamente, pero en ese tiempo no era nada llamativo. Pero, como si fuese una bola de nieve, estos avances comenzaron a progresar más y más, cada vez más profundos, cada vez más frecuentes, y nos encontramos con una situación donde los rusos están aprovechando al parecer una nueva oportunidad, están nuevamente otorgando más y más recursos hacia este punto del frente y estamos viendo cómo nuevamente el frente de Pokrovsk se está volviendo uno prioritario. Lo hemos comentado estas últimas semanas como primero se gestaban avances en un contexto de que este frente no era prioritario. Nuevamente podemos hablar de este frente como uno prioritario. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Hemos visto cómo los rusos han comenzado a utilizar distintos grupos de infiltración para presionar Pokrovsk en distintas direcciones. Si bien eso no significa, como lo comentamos en el video de ayer, consolidar posiciones dentro de Pokrovsk, de igual manera son movimientos llamativos. También podríamos ver, si es que los rusos siguen avanzando, que pueden aproximar distintos sistemas de artillería y también a operadores de drones para comenzar a hostigar las rutas ucranianas que entran y salen de Pokrovsk. Lamentablemente no se aprecia muy bien en este mapa, pero hay una gran cantidad de rutas de ferrocarril y de autopistas que entran y salen de Pokrovsk, y eso significa que esta ciudad es un punto logístico importantísimo para todo lo que es el resto del frente de Donetsk. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro que puede ocurrir es que los rusos sigan avanzando, que comiencen a luchar por toda esta serie de pueblos que se encuentran en las afueras de Pokrovsk para eventualmente llegar a la ciudad de Pokrovsk y así dar inicio a una de las batallas más importantes de lo que queda en esta guerra. Lo hemos comentado en el pasado, Pokrovsk, por estas mismas razones que comenté, punto logístico importantísimo, punto que Ucrania ha preparado para defender hace bastante. Hay distintas zonas industriales muy pero muy importantes en esta dirección, así que cualquier batalla por Pokrovsk debiese ser una batalla extremadamente importante para ambos bandos, dada la cantidad de recursos que probablemente se van a invertir. Y lo que hemos estado viendo es que los rusos efectivamente parece ser que quieren llegar hacia Pokrovsk, que están avanzando en múltiples direcciones y que quieren llegar hacia distintas rutas en los alrededores de Pokrovsk, principalmente desde el sur, pero se está viendo cómo estos avances que se están formando hacia el sur de Pokrovsk pueden tomar distintas direcciones para comenzar a atacar tanto el este como el oeste de esa importante ciudad. Los rusos se encuentran ahora a menos de 5 kilómetros de Pokrovsk, están cada vez más cerca. La caída de Shevchenko, por ejemplo, fue un duro golpe para la defensa ucraniana y podríamos ver cómo pronto los rusos pueden seguir avanzando, especialmente si es que logran explotar más y más avances a lo largo de la línea de ferrocarril que llega a Pokrovsk y a lo largo de esta serie de pueblos como Lysivka, Dachenske, Seliene y Vytorozhenia. La caída de estos puede terminar dejando bastante expuesto todo lo que es el flanco de Pokrovsk, pero eso todavía está por verse. Y así es como estamos viendo que el frente del sur de Donetsk, que ha sido el más importante de estos últimos meses en términos de avances, de información, de recursos invertidos, etc., se está consolidando a lo largo de 3 puntos. Antes hablábamos bastante de Velika Novoselivka y también de Kurahove, pero ahora con lo que está ocurriendo en este último tiempo, se puede hablar nuevamente del frente de Pokrovsk, que bueno, más que nada Donetsk central, me atrevería a decir, no, está bien, creo que encaja en Donetsk del sur, pero
estamos viendo movimientos muy interesantes, muy importantes. Estamos viendo cómo los rusos están presionando en distintas direcciones y cómo Ucrania está tratando de aguantar lo más posible. Lo importante de todo esto es que si es que comienzan a caer estas localidades, si es que cae Pokrovsk, si es que cae Kurajove, si es que cae Velika Novoselivka, entonces podríamos ver que comiencen a desencadenarse avances muy profundos. Aquí voy con todo esto. Hemos visto cómo la defensa ucraniana en distintas instancias se ha consolidado o se ha enfocado en girar en torno a puntos clave, como lo fue por ejemplo la defensa de Ugledar. Eventualmente cae Ugledar y los avances rusos en esa dirección se multiplican y con eso los rusos llegan hacia el sur de Kurajove y hacia Velika Novoselivka desde el este. Lo mismo podría ocurrir con una posible caída de Kurajove, con una posible caída de Velika Novoselivka y, bueno, creo que es bastante evidente con una posible caída de Pokrovsk. Dicho eso, esa última creo que es la más lejana de todas estas posibilidades, ya que Velika Novoselivka y Kurajove se encuentran ya en una posición extremadamente difícil. Los rusos ya han entrado en Velika Novoselivka y ya controlan gran parte de Kurajove. Pero el punto es que estamos viendo cómo se están dando combates a lo largo de puntos críticos, puntos que si comienzan a caer pueden significar una caída de dominós que, obviamente, terminarían llevando a avances más y más profundos hacia todo lo que es el resto del sur de Donetsk. Y, por ejemplo, en el caso de Pokrovsk, esto va mucho más allá. Una caída de Pokrovsk puede terminar infligiendo mucho daño hacia las rutas de suministro que llegan hacia Torietsk o hacia Konstantinivka y eventualmente a Chasiv. Así que las repercusiones de todo aquello serían mucho más profundas en todo lo que es el frente. Pero como lo comenté, la situación en Pokrovsk, si bien se está perdiendo terreno, dentro de la ciudad sigue siendo estable para el ejército ucraniano, así que ahí tienen un poco más de tiempo. Lo crítico está siendo Kurajove y Velika Novoselivka. Ya esos dos puntos son los que más atención les vamos a tener que dar durante este próximo tiempo. Y con eso voy cerrando por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y gracias.